Primero de todo, muchas gracias por asistir y bueno, espero que esta charla os sirva de algo. La verdad es que lo que hemos aprendido haciendo esto, lo que vamos a ver ahora, nos cambia un poco el chip, sobre todo entendiendo el tema de cómo se gestiona la energía a nivel ya global, porque bueno, veis que los números cuadran y que eso de las renovables realmente funciona, ¿no? Si os ponéis a hacer esto lo entenderéis seguramente mucho mejor que os lo diga alguien que acabáis de conocer. Bueno, algunos de vosotros ya me conocéis, pero bueno, vamos a hablar de la independencia energética en la era del IoT. Vamos a hablar un poquito de placas, un poquito de baterías, un poquito también de todo eso, y todo esto aplicado a un santuario, un refugio de animales, un refugio de gatos que estamos haciendo voluntariado allí, varias personas, y hemos instalado ahí todo esto. Así que lo que vais a ver pues está funcionando ahora mismo en un santuario que no tenía acceso a electricidad. Por desgracia, se ve que le he pedido a mi gato que me revisara un poco la presentación y al final pues se ve que ha acabado haciéndome comentarios y me ha cambiado incluso la foto. Bueno, me llamo Andrés y soy SR en 237 Global, una compañía que hace aplicaciones para artistas musicales y, bueno, y hace, digamos, una red social para ellos. Artistas muy grandes, sobre todo estadounidenses, pero también del resto del mundo. Bueno, como veis, SR, y al final acabo haciendo estas cosas en mi tiempo libre, ¿vale? ¿Qué es la buena causa? La buena causa es un santuario, un refugio especialmente orientado a gatos, aunque también hay un perro en ese, que es el guardián del refugio. Ahí podéis ver unas fotos del refugio. Esto es un catio que tiene un vallado y dentro hay unas cajas de camión, que es donde tenemos ya los hogares de los gatetes, y los gatetes pues andan sueltos por aquí. Aquí, como veis, estamos colocando una de las cajas de camión. Voy a poner los vídeos para que veáis que efectivamente pues hay muchos gatos. De hecho, hay 140 gatos y está en medio de la más absoluta nada, cerca de Madrid, en un pueblo al sur de Madrid, pero está en la más absoluta nada, está en medio del campo, y entonces, como podéis imaginar, en medio de cultivos no hay ni luz, ni agua, ni nada parecido, ¿vale? Podéis entrar en nuestro Instagram, ahí tenéis enlaces a todo lo que hace GFAM. Podéis ver nuestros vídeos, nuestros gatetes y un poco informaros de cómo va, y también tenéis un enlace a nuestra web y podéis incluso adoptar algún gato si os interesa. Podéis ir a ver el santuario en cualquier momento, que está abierto, así que para que podáis echarle un ojo. ¿Y por qué independencia energética, ¿no? ¿Por qué hemos montado todo esto, lo de las placas, las baterías y todo eso? Porque, como os he dicho, estamos en medio de la nada, y aquí he puesto Cibeles, pero no es el Ayuntamiento de Madrid, sino es el Ayuntamiento de un pueblo al sur de Madrid. No decimos la localización porque no queremos que llegue la gente a abandonar los gatos ahí, entre otras cosas. Entonces, el Ayuntamiento no nos va a poner nunca, al menos hasta este momento, no nos va a poner luz eléctrica. Entonces, no podemos estar ahí viviendo. De hecho, ahí hay no solo voluntarios, hay personas viviendo allí, y no nos va a poner jamás luz eléctrica. Entonces necesitábamos una solución. Necesitamos no solo climatizar, sino también poner algún tipo de vigilancia, tener luz, iluminación, y poder enchufar cosas para hacer las reparaciones que necesitamos hacer allí, entre otras cosas, muchas miles de cosas. Y además, pues bueno, estamos en la ruina más absoluta. Este tipo de proyectos no tienen dinero. De hecho, por eso hemos puesto el mercadillo, porque necesitamos la mayor cantidad de dinero posible para poder solo alimentar a los gatos. No os imagináis la cantidad de dinero que hace falta. Y bueno, como anoto ya aquí, tampoco tenemos acceso a agua potable, con lo cual también necesitaríamos, para bombear agua de los pozos de riego que hay ahí alrededor, y también tendríamos que potabilizar esos pozos. Y, por supuesto, ya ni hablar de que no hay ni siquiera internet. Así que lo que llega es lo que llega de una antena que está muy lejos y que llega súper mal. O sea, tampoco tenemos internet, tened en cuenta eso, ¿no? Pero aparte de todo el tema del santuario, que eso os puede dar un poco igual, también ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y quizás aplicado a vosotros y a la gente que nos esté viendo también en el vídeo. ¿Por qué? ¿No? Pues ya lo sufristeis el año pasado porque hubo un apagón, y bueno, con esto
evitaríamos esos apagones, no independizaríamos de los apagones. Aunque hablamos de sistemas aislados, esto lo podríais aplicar hoy en día a vuestra casa y os podríais seguir teniendo electricidad sin ningún problema, día y noche, ¿vale? Por ahorrar en la factura de la luz. Luego veremos que esto se amortiza relativamente rápido por viabilidad ecológica y económica, es decir, ya no estaríais a expensas de unas nucleares, unas centrales de gas, etcétera, etcétera. Aquí ya todo sería renovable y además de larga duración, que es bastante importante estratégicamente para España a nivel político. Es decir, como un país que no tiene ningún tipo de fuentes de energía como pueda ser gas o carbón, aunque sí hay, pero muy poco, estratégicamente para España las renovables importan. De hecho, se ha visto este año como en el resto de Europa se ha pagado muchísimo más la factura de la luz y gracias a las renovables nosotros no estamos pagando tan cara la luz. Por el coche eléctrico, a nivel de nuestras instalaciones en casa, pues necesitaremos aumentar la potencia y esto nos permitirá tener esa potencia extra sin tener que aumentar y acabar pagando más en la factura de la luz, porque tenemos espacio. Evidentemente las placas ocupan sitio, pues si tenemos espacio podemos ponerlas. Si no tenemos espacio, olvidaos, porque lo más importante luego a la hora de hacer el proyecto es el espacio. Esto es lo que más, para mí, es casi tan importante como todo lo demás, que es porque es un proyecto muy guay. La verdad que lo que os decía que es un proyecto bastante interesante ya de por sí y todo lo que veremos, sobre todo a nivel económico y a nivel social y a nivel político y a nivel ecológico, porque para mí creo que es revolucionario. De hecho hay un vídeo por ahí de un youtuber que se ha hecho bastante famoso en donde él se va a las distintas instalaciones renovables, es americano, y nos da también los números. Os recomiendo, si queréis os paso ese vídeo luego más tarde. Pero bueno, es revolucionario, es decir, esto hace viables las renovables como sustitución de todas las energías que ahora estamos utilizando, incluyendo no solo las que os estáis imaginando, placas solares, vientos, sino además las hidroeléctricas, ¿vale? Pero bueno, aquí como veis ya me ha puesto el primer comentario y dice que bueno, que lo de independizarse que está guay, pero que la gente debería tener así aún contratado la luz. Es decir, lo de la independencia, hacer una instalación aislada está muy bien, pero si tenéis la posibilidad todavía de estar conectados a la red eléctrica, yo no os recomiendo nunca jamás hacerlo, ¿vale? Siempre, si hacéis una instalación de placas solares, por favor, conseguid conectados a la red eléctrica si podéis, ¿vale? Eso es muy importante porque llega el invierno, ¿vale? No solo de Juego de Tronos, llega el invierno y ahí es cuando sufrís la mayor parte de los problemas y no tendréis espacio. Os pasará esto. No habrá espacio suficiente para que instaléis placas solares y logréis sobrevivir el resto del invierno sin tener apagones, ¿vale? Entonces es importante que utilicéis todavía la red eléctrica de respaldo para superar el invierno, ¿vale? Entonces, bueno, show me the money, lo importante, hagamos números. ¿Merece la pena económicamente hablando? Que es lo que nos importa a todos. Si algo no es viable económicamente, no se suele hacer, ¿no? Lo puede hacer 4 locos o gente como nosotros que nos vemos obligados a ello, pero lo normal es que te preocupes a nivel económico. Como ya os decía antes, hay gente que ha hecho numerosos vídeos, así que no voy a dar mucho la vara con eso, y recursos para estimar todo eso. Hay páginas web que os ayudan y hoy en día con los ChatGPT y similares, si os gusta utilizarlos, pues lo podéis utilizar para eso. Pero bueno, haremos una estimación grosso modo muy importante sin tener en cuenta la instalación. ¿Por qué? Pues porque ya he hablado con mucha gente que me ha dicho, oye, este precio está bien para instalar placas solares, y los rangos van desde muy barato a increíblemente caro y en la misma zona, la misma casa y todo. Así que tened en cuenta que los cálculos que yo voy a hacer van a ser sin la instalación, porque son muy variables, ¿vale? Es ahí donde os pegarán la auténtica clavada con la instalación, y aunque el hardware pueda ser relativamente económico y tener un precio más o menos estable a pesar de Trump, en la instalación es donde más varían los precios, ¿vale? Hoy en día os vais a la web del Obramat y los paneles os salen a 101 euros, ¿vale? Esto de ayer. Hace un año costaban un 30% menos, o sea que están subiendo. Cuanto más esperéis, es posible que más caros estén los paneles, bueno, no solo por Trump, también por el gobierno chino, pero bueno, ahí no voy a entrar. 1.100, 1.010 euros. El inversor hoy en día también cuesta eso en la web del Obramat, el inversor que yo os voy a recomendar. Los cables, estructuras, tornillos y cosas varias, porque sí,
aproximadamente 700 euros. A nosotros nos salió bastante más barato que esto, pero bueno, lo normal es que os cueste más o menos eso. Y una batería de una cierta química que vamos a hablar de ella, el LiFePO 4, quedaos con ese nombre, es importantísimo porque eso es otra de las patas de lo que será revolucionario, ¿vale? Y costará 1.600 euros. 1.600 euros, algo que os permita sobrevivir medianamente bien el invierno, ¿vale? 1.600 euros, dependiendo de qué tipo de batería hablemos, pues puede parecer barato o caro. Cuando lo veáis qué tipo serán, os parecerá muy barato. Y bueno, total de vuestra independencia energética serán aproximadamente unos 4.200 euros, que os habrá salido mucho más barato que a Puigdemont la independencia, ¿vale? Muchísimo más barato. Y esos 4.200 euros los dejamos ahí en la memoria y bueno, tenemos que compararlo con la factura media, el dinerito de la luz. Esto está sacado de la CNMC, que anualmente en un hogar español paga esa cantidad de luz, ¿vale? 789, es decir, habrá que hacer una división. ¿Cuánto se paga? ¿Merece la pena? ¿En cuántos años vamos a tardar en pagar esos 4.200 euros si nos independizamos, si nuestras facturas salen a cero porque les hemos puesto paneles solares, ¿vale? 5 años. En 5 añitos saldría eso. Un hogar medio, ¿vale? 5 añitos a mí me parece realmente poco, ¿vale? Incluso si apretáis, pues esto podría ser incluso más bajo, pero bueno, échale al menos 3 más sin incluir la instalación, ¿vale? Entonces, en unos 8 añitos reales, incluyendo la instalación, se puede pagar. Nosotros hemos conseguido una instalación mucho más barata, con lo cual sí que vamos a amortizarla en esos 5 años. Bueno, si hubiéramos tenido acceso a luz eléctrica en el santuario, pero no. Vale, consumismo. Esto es el consumismo, lo que vamos a gastar, el dinero que vamos a gastar, esos 4.200 euros. Y nosotros necesitamos hacer una cosa para hacer una instalación. Iremos ya al IoT, perdonadme que me vaya primero por la parte más complicada de instalar, que son las placas solares, los inversores y las baterías. Esta es una de esas baterías que os he hablado de química LiFePO 4, litio ferrofosfato. Vale, estos son los 3 componentes, quitando los cables y tornillería y las estructuras y todo eso, son los 3 componentes que necesitaréis para dimensionar una instalación, ¿vale? Esto es lo que os vendrá en la factura que le pidáis a un instalador, ¿vale? Esos 3 componentes vamos a entenderlos un poquillo, pero tampoco quiero ir muy a fondo de ellos. Ya os digo, paneles, inversor, que es el centro de toda la instalación, y las baterías, ¿vale? Y bueno, vamos a calcular un poco, cogiendo también lo que hemos visto antes, la factura de la luz. Estos son los kilovatios horas. Kilovatios horas es la unidad de consumo. Si vais a la factura es lo que aparece. Lo que habéis consumido al mes es eso. Esto es lo que se consume al día. En un hogar medio, también extraído de uno de esos informes de la CNMC. Eso es lo que se consume. A mí me parece realmente poco, ¿vale? 6 kilovatios al día. Estos son al mes y podéis ver, esta es mi factura. Esto es la factura de nuestra casa. Que nosotros estamos consumiendo, usamos mucho la electricidad, prácticamente no tenemos nada más que gas para la calefacción, nada más. Y estamos consumiendo unos 400 euros al mes, de media, 400 euros. O sea, perdón, he dicho para la calefacción, no, solo para calentar el agua y ya está. Para calefacción utilizamos bomba de calor, por eso salen 400 kilovatios, ¿vale? Algo más realista de cara al futuro, o sea, para la gente que vea esto dentro de 5 años porque sí, yo qué sé, no sé, verá que cada vez más se irán adoptando medidas, en vez de tener calefacción por gas utilizarán bombas de calor. Será más realista, tendrán coches eléctricos, será más realista esta medida, ¿vale? Voy a tope con lo eléctrico, a tope. Vamos a multiplicar esto por 4 y nos sale aproximadamente 24 kilovatios al día. ¿Vale? Eso ya es muchísimo, para que os hagáis una idea, eso es una locura. Nosotros la verdad es que gastamos mucha luz en casa, y 24 kilovatios sería el doble de lo que gastamos nosotros en luz, es decir, serían 2 casas más como la nuestra. Obviamente 24 kilovatios es una locura, pienso que es gastar demasiada luz, pero para que tengáis en cuenta un poco lo que gastamos en el santuario, estamos gastando más de 32 kilovatios a la hora. En los momentos más duros del invierno y más duros del verano, digamos a gusto a 40-50 kilovatios, ¿vale? Entonces, para que tengáis en cuenta de lo que estamos hablando, ¿vale? Bueno, aquí Telerín se queja porque quiere quejarse. Telerín es uno de nuestros gatos, por cierto. Tenemos 5. Bueno,
fórmula mágica, entre 6 y 24 kilovatios, ¿no? Nos quedamos ahí en la memoria, 6 y 24 kilovatios que necesitaremos producir y almacenar con nuestros paneles. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque luego tendremos que controlar eso, tendremos que calcular, oye, estas placas solares y todo, tendremos que ver cuánto producen, tenemos que utilizar esas herramientas IoT para ver cuánto producen, para ver si podemos pasar bien el invierno o no, si vamos a pasar frío, si necesitamos todavía mantener la calefacción de gas, todo eso. Para eso es importante. Entonces, usando eso, unos consumos y volviendo al tema de cuántas placas necesitamos, qué inversor necesitamos, cuánta batería necesitamos, podemos aplicarlo, ¿no? Una batería de 15 kilovatios, ¿vale? Esa batería de 15 kilovatios es la que costaba 1.600 euros que hemos visto antes, ¿vale? Sobra para los 6 kilovatios, de sobra. Si tenemos 15 para almacenar, 6 kilovatios al día, podríamos tener suficiente energía en la batería para aguantar más de 2 días. Con 10 paneles de 600 vatios, que son los que cuestan 101 euros en el Obramat cada panel, pues 10 de esos, si hay sol, generaríamos unos 20 kilovatios. En invierno, ¿por qué pongo ahí en invierno? Porque es lo importante, es donde van a sufrir. En verano hay muchas horas de sol, hay mucho sol, un poco días nublados, lo importante es eso, sol. 20 kilovatios generados al día aproximadamente en invierno. Suficiente para 6 kilovatios, pero si estáis a tope con lo eléctrico vais a tener un problema. 20 no llegan a 24, vais a tener un problema. 10 serían insuficientes, ¿vale? El resto me lo salto, lluvioso va a ser un problema todavía mayor, ¿vale? No vamos a meter más números, pero lluvioso sería un problema mayor. Para que os hagáis una idea del tema del dimensionamiento, 10 paneles ocupan muchísimo espacio, un panel son 2 metros por 1 metro, o sea, es muy grande, muy pesado, entonces que tengáis en cuenta que si instaláis paneles en vuestra casa va a requerir mucho espacio si queréis pasar el invierno consumiendo mucha luz, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Números complicados y tenemos que conocer cuánto genera nuestra instalación, cuánto todo, ¿no? Y con eso nos vamos a apoyar en el IoT para poder saber esos números, porque es muy difícil saberlo a priori, ¿vale? Luego cuando lo instaláis en casa es cuando os dais cuenta de realmente lo que hace falta, ¿vale? Y lo del tema de los días lluviosos es la anotación que hago ahí. Vuelvo otra vez a lo de, por favor, seguid conectados a la red eléctrica, por ahí, porque esos números no dan, ¿vale? Estos números no dan, necesitáis todavía respaldo de la red eléctrica, así que por favor, seguís. La inversión, el inversor en la parte central, y yo os podría ir a más detalle, muy en concreto, porque tienen 20.000 características, es en la parte que os va a dar luz eléctrica a todo el hogar, es la parte donde realmente no debéis de escatimar económicamente hablando, así que por favor compraros uno bueno, porque es lo más importante, ¿ok? Pero para no liaros y todo, quedaos con este nombre, ¿vale? Venid otra vez si queréis a las slides o al vídeo que se grabe y se publique, ¿vale? Quedaos con este nombre, híbrido aislado off-grid, monofásico, que es lo que tenemos todo el mundo en casa, de 48 voltios, ¿vale? Luego vendrá con un valor, cuando busquéis un híbrido vendrán de diferentes potencias, más potencia más caro, ¿vale? 6 kilovatios está bien, es el que tenemos en el santuario, 6 kilovatios. Pero si vais a tener un coche eléctrico en casa, 8 kilovatios. Es decir, los que tengáis un coche eléctrico, los que compréis un coche eléctrico, vais a ver que a lo mejor os merece la pena, olvidándonos de independencia energética, os merecerá la pena incluso instalar un inversor para no tener problemas a la hora de cargar el coche, ¿vale? Bueno, buen soporte, calidad, poco ruidoso. Nos quedamos con 2 marcas, aunque hay 1 millón de marcas, incluso algunas fabricadas en España que son casi tan buenas como estas que os voy a decir. Deye y Victron, estas son 2 marcas. La buena, bonita y barata es el Deye, es el que tenemos en el santuario, y lo tenemos por una razón muy sencilla. Tiene una comunidad enorme de gente que buscáis información de ese inversor en internet y os salen 20.000 resultados, cómo hacer X cosa. Y además es súper completo, lo tiene todo. O sea, necesito hacer para... Lo tiene, ¿vale? Lo tiene. Entonces, bueno, el inversor es la parte más importante y, bueno, esto es lo que va a coordinar. Las placas solares va a daros energía al resto de la casa y además va a cargar las baterías.
Entonces el inversor, el núcleo, es la CPU de una instalación. Y bueno, aquí Telerín nos ha recordado una cosita porque bueno, quedaos con que el DEYE es como el Ubuntu de los inversores, una distribución que tiene ya todo hecho, fácil, que funciona todo, y Victron es el Debian. Son como lo que está dentro, son diferentes partes que tenéis que conectar. Victron es como, puede llegar a ser más, pero es más complicado, ¿vale? Y más caro, ¿vale? Osolemio, paneles es complicado, hay que tener en cuenta un mogollón de variables. Aquí hay un montón de marcas, aquí están las principales del sector, una de ellas es la que se venden en el Obramat, casi todas son buenísimas, la verdad es que es muy difícil, hay un montón de parámetros, cuando os metéis aquí a leer un poco de información la gente os dice tenéis que tener en cuenta hasta todo esto, vale, regla del maestro y olvidaos de todo eso porque si tenéis un buen inversor, cualquier cosa va a funcionar, cualquier panel con el buen inversor. Pero quedaos con esto, burro grande, ande o no ande. Cuanto más vatios, mejor, por el invierno, ¿vale? Siempre. En el invierno es cuando más necesitaréis potencia y os dirán cosas de no, es que vais a estar malgastando energía en verano, no sé qué. No os importa. Lo que os importa es pasar el invierno. Eso es lo más importante, el invierno, ¿vale? Entonces, cuanto más vatios tenga un panel solar y que quepa en el espacio que tenéis puesto, mejor, y que vuestra cartera pueda pagar, porque hay paneles muy, muy caros, ¿vale? Y vamos a la última parte que nos quedaba, que son las baterías, ¿vale? Lo de la química LiFePO 4, esa que os he hablado, esto es una cosa que surgió de los coches eléctricos, ¿vale? Aquellos que por alguna razón no acababan, por ejemplo, en un desguace o lo que sea, porque estaban siniestro total, pues seguían teniendo las baterías y las baterías estaban perfectamente y montaban estas baterías, ¿vale? Estas son las baterías de las que hemos hablado antes, de las que hemos visto la foto. Tienen un montón de celdas de estas, que es casi como media caja de zapatos, son pesadísimas, creo que son 12 kilos cada una de ellas, algo así, porque contienen litio, hierro, fosfato y pesan muchísimo, ¿vale? Vienen en diferentes formatos, en formato pouch, en formato cilíndrica como las pilas de toda la vida, pero estas son las que vais a montar, aunque hay gente que se ha montado baterías de estas. Y esto surgió porque la gente empezó a coger esas baterías de los coches y las metió en palanganas con unas barritas metálicas, empezó a conectarlas en serie, en paralelo, empezó a meterlas con unas cosas que se llaman BMS, que gestionan esas baterías y se ocupan de que estén de salud bien, guay. Entonces empezó a hacer eso y como todo al final acaba profesionalizándose y hay ahora un montón de empresas que fabrican ya cajas profesionales, incluyendo incluso las celdas, ya son capaces de comprarle directamente a los fabricantes de las baterías, que son las que llevan en los coches eléctricos que compráis, sobre todo los de gama baja, los coches eléctricos más baratos suelen tener química LiFePO. Pero bueno, llegarán un poco a todos y bueno, ya digo yo que yo me puedo poner pesadísimo con las baterías porque la verdad es que me parece fascinante lo que han hecho la gente en la comunidad y bueno, hay diferentes grados, quedaos con que tenéis que aseguraros que sea de grado A, ¿vale? Grado A significa no ha sido utilizada apenas esa batería, quedaos con que sean celdas baterías con 16 celdas, 16S o 15S de 48 voltios, importantísimo homologadas, porque si no nos van a certificar la instalación y de 15 kilovatios o más, ¿vale? No voy a entrar hay un montón de marcas, por favor, si estáis interesados en eso me preguntáis y me salto esta charla, luego la veis con más detalle. También me saltaré esta, importante, seguras, durables, o sea, va a durar por lo menos más de 10 años. Están descubriendo que incluso puede que duren más de lo que pensaban que iban a durar, porque es una química muy reciente y no han llegado todavía las baterías a degradarse lo suficiente. Se pueden degradar muy rápidamente, pero para eso instalamos un BMS, para que eso no se degraden. Entonces, un buen BMS va a durar más de 10 años. El resto me lo salto. ¿Ok? Entonces, bueno, os estaba dando una paliza tremenda. Aquí Telerín se ve que me ha borrado las 1459 slides que tenía preparadas, así que nada, lo siento mucho y bueno, pues ahí me dice que
que bueno, que os cuente un poco lo del IoT, esas cosas que utilizamos en casa, pues para saber, para poder darle de comer a los gatos, tanto en casa como en el santuario, para ponerles la luz, para ponerles el aire acondicionado y que no lo pase mal, y para lo que habéis venido casi todos vosotros, que os estáis dando una chapa y al final lo importante es el IoT. Entonces, bueno, Telerín, la verdad es que me ha destrozado la charla. Bueno, volviendo un poco al tema del IoT, ¿no? Volvemos al IoT y hemos dejado aparcado la instalación. Ya hemos hecho la instalación y ahora necesitamos en el santuario utilizar todo esto del IoT. ¿Para qué utilizamos el IoT? Seguridad, llaves, apertura de llaves. Podemos utilizar pues, quién entra, quién sale, o abrirle la puerta a alguien. Esto no es algo que tenemos realmente en el santuario, pero en el futuro queremos tenerlo para localizar gatos, para las alarmas, por ejemplo, si hay humo, detectar ese humo, detección de peligros, pues algún tipo de peligro, por ejemplo, que algún gato se ha quedado atascado en algún sitio, podemos verlo a través de las cámaras, y vigilancia en general, ¿vale? Vigilancia en general. Iluminación, obvio. Limpieza y alimentación automatizadas, esto veremos un poquito también. Carga y funcionamiento de electrodomésticos, lavadoras. Es importantísimo en un santuario, es una de las cosas más cruciales, las lavadoras. O sea, es increíble. De hecho, en el santuario ahora mismo tenemos 2. Y bueno, dispositivos electrónicos y otra parte muy importante, eso de la frase de se ha muerto de calor, eso es verdad, ¿vale? Se ha muerto de frío, eso es verdad. Entonces es muy importante para la salud en general de la gente, y ahora se está viendo con estas olas de calor más, es importantísimo la climatización. El bombeo de agua, como os he dicho, poder pararlo, porque a veces se nos olvida parar la bomba y se nos revientan los depósitos. Crucial, Internet y redes locales para domotización, veremos un poquito de eso. Gestión de la generación y consumo eléctricos, importantísimo, ver cuánto están generando los paneles, cómo está el estado de la carga de las baterías, y el inversor. Estado de salud y carga de las baterías, vuelvo a repetirlo aquí aparte porque es muy importante. Y movilidad, coche, bici, moto, para que los que vayan a santuario pueden cargar sus coches eléctricos. Ahora mismo es mentira, porque nuestros coches son viejísimos y no son eléctricos. Si estamos en la ruina, estamos en la ruina. Y bueno, vendo bicicleta eléctrica, si alguien está interesado, tengo una bici eléctrica por ahí. Lista de la compra de todo lo que hemos visto, esas necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos comprar? Bueno, alarmas, detectores de humo, cámaras, las cámaras para vigilancia, tarjeta de memoria para grabar qué ha pasado en los vídeos y ver quién ha vomitado dónde, localizadores, tags, cerraduras inteligentes, lámparas, plafones, farolas, bombillas con wifi. Esto es un invento bastante útil porque lo podéis instalar donde queráis. Comederos, bebederos, areneros smarts, veremos algo también de eso, enchufes smart, lavadoras, frigoríficos, termos, aires acondicionados con wifi o sin wifi, que también veremos cómo manejar aquellos viejos. Nosotros tenemos aires acondicionados industriales comprados en Wallapop, entonces tenemos que manejarlos desde lejos. Televisiones, inversores, todo. Luego le echéis un ojo. Y bueno, esto es un disparate, hay muchas tecnologías, hay muchos dispositivos, es toda una locura, todo esto es un liote. Bueno, perdonad el chiste, es malísimo, no me denunciéis, por favor. Hay un número enorme de ecosistemas, Tuya, Zigbee, Shelly, SmartThings de Samsung, Apple, Google, Alexa, TP-Link, AWS IoT. AWS también tiene su plataforma de IoT. Es un lío, es un caos todo esto, así que bueno, ¿qué ecosistema elegir? ¿Qué plataforma es la buena? ¿Qué podemos hacer? Todo eso, pero tenemos que tener en cuenta que es importantísimo. Esto guiará nuestras compras, esto afectará directamente a nuestra cartera. ¿Qué dispositivos queremos comprar? Entonces, tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir esa plataforma, como hay 28.000, pues tenemos que tener en cuenta eso. Pero bueno, esto que puede parecer un poco abrumador, en realidad no es tan lío, porque existe algo. Han creado algo, afortunadamente la informática a veces funciona, y crearon el MQTT. MQTT es un protocolo PubSub. Para los que sepan un poco de lo que es PubSub, me conecto a un tópico y consumo los mensajes, que es abierto, que es estándar ISO y que está usado prácticamente por todos los dispositivos IoT. De la marca que sean, van a tener por detrás MQTT. Es una lengua franca del IoT y el equivalente al HTTP para la web. Es decir, nadie se plantea que eso existe, pero está.
¿vale? Está detrás de casi todo eso y, por ejemplo, Tuya en su API para developers nos da info de su propio protocolo MQTT. A ver, vamos a abrir un poquillo, pues a ver si soy capaz de abrirlo. Vale, aquí tenemos la web de Tuya y aquí explica. Tuya es una de esas plataformas, es la plataforma, digamos, casi más utilizada hoy en día por los dispositivos IoT. Y aquí podéis volveros locos y hacer vuestra propia integración en la plataforma de Tuya. Y bueno, aquí incluso menciona Zigbee, Bluetooth, lo que queráis. Tuya es una plataforma de... A ver si puedo volver otra vez a la slide. Vale. Volvemos a presentar. Disculpadme. Vale. Y bueno, quedaos con lo de MQTT porque va a aparecer varias veces en adelante, ¿vale? Nosotros no teníamos internet, así que necesitamos internet en el santuario. ¿Qué tenemos que hacer para tener internet en el santuario? Muy fácil, router con ranura SIM para instalarle una SIM, un número de teléfono normal y corriente de móvil, con 4G y Wi-Fi para esparcir el Wi-Fi por todo el santuario y repetidores, ¿vale? Ponemos varios repetidores en diferentes estancias del santuario para mejorar el alcance, ¿vale? Pagamos muchos gigas, se consumen muchos gigas porque también hay las personas que están ahí graban vídeos de gatitos y entonces eso ocupa muchos gigas, ¿vale? Si la batería se vacía en un día nublado y hace mucho frío, claro, el router se apaga y perdemos conexión a todo lo que hay ahí instalado y eso no puede pasar por muchas razones. Pero claro, el router necesita estar encendido, haya batería o no haya batería. Para tener todavía el router encendido cuando las baterías ya se han quedado vacías, tenemos un SAI además conectado al router y conectado a toda la cacharrería básica para poder gestionar las redes locales, ¿vale? Acordaos de eso porque eso es importantísima, ¿ok? La carga mínima de las baterías, de química LiFePO, la carga mínima es un concepto de a partir del 15% no se recomienda bajar la carga de las baterías porque si no se degradan y se dañan muchísimo. Así que esa carga mínima es el porcentaje que no deberíamos de pasar. Entonces, en el momento en que el inversor ve, ostras, las baterías están al 15%, corta la energía y os quedáis apagados. Pero vosotros queréis poder a lo mejor necesitar acceder todavía a ese inversor, por el motivo que sea, queréis todavía acceder. Claro, si ha cortado la energía no podéis acceder a ese inversor y os quedáis. Yo que trabajo desde mi casa al norte de Madrid, no puedo acceder al router del santuario que está en el sur de Madrid y no voy a pegarme 2 horas de viaje para poder pegarle un botón, ¿vale? Entonces necesitamos todavía tener energía y esa carga mínima a veces pues, nos sirve para exprimir un poquito porque necesitamos urgentemente un poquito más de energía. En vez de ponerle el umbral al 15%, vamos a ponerlo al 10%. Un día no pasa nada, ¿vale? Bueno, continuamos. Nuestra receta, nosotros que hemos escogido, Tuya, por una serie de razones muy fáciles y es sobre todo porque Temu, Amazon y AliExpress está llena de dispositivos. Aquí tenéis 2 ejemplos que tienen el logo de Tuya, Smart Life, es la misma plataforma, ¿vale? Tuya y Smart Life son la misma plataforma. Aquí también tenéis que soporta Alexa, Google Assistant, el de Samsung, el de Apple, lo que sea. Pero al final todos se implementan Tuya, por eso son los dispositivos más baratos que hay. Y funciona bastante bien, además la plataforma nunca se cae, así que es la que hemos escogido, pero sobre todo por eso, a nivel económico, encajan los dispositivos que hay en nuestros usos y hemos escogido Tuya por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el santuario a nivel de climatización que usamos de esta plataforma? ¿Qué dispositivos que usamos la plataforma Tuya utilizamos en el santuario? Sensores de temperatura y humedad, y emisores de infrarrojos en cada habitación que hay un split, ¿vale? Como os he dicho, tenemos un aire acondicionado de los viejos, de tipo industrial, y no se conecta ninguna wifi, solo va con el mando. Entonces, no estamos nosotros físicamente, como os he dicho, 2 horas de viaje solo para darle al mando para encenderlo. Entonces, lo que hemos comprado son emisores de infrarrojos. Los hemos puesto en las distintas habitaciones y con eso encendemos el aire acondicionado en las habitaciones que hay en el santuario. Y con eso, pues ya os digo, gracias a la plataforma de Tuya podemos activar las alarmas y hacer reglas. Voy a ver si puedo hacer una demo, una pequeñita demo, ¿vale? A ver si se ve, ¿vale? Ese es mi móvil.
veréis cómo recibo muchas cosas. ¿Vale? Y esta es la plataforma de Tuya, ¿vale? Este es el hogar que hemos creado para el santuario. También nosotros tenemos el propio de nuestra casa. Y ahí podéis ver pues, lo que os acabo de contar, ¿vale? Podéis ver el dispositivo de los sensores de temperatura en una de las habitaciones y nos dice, vale, ahora mismo la casa está a 19 grados, en otra de las habitaciones que también está a 19 grados. Aquí tenemos una serie de botones para enfriar esta habitación, otra para enfriar esta otra habitación, para apagar el aire acondicionado, para apagar este otro aire acondicionado y para el invierno para calentar también. Entonces tenemos diferentes botones, yo los pulso y puedo encenderles en remoto todo eso. Luego aparte pues podéis ver lo que son los botones de los aires acondicionados para que echéis un ojo pues podéis poner aquí la temperatura, modo frío, velocidad automática, encender y apagar, ¿vale? Ok, y entonces también, pues ya os digo, tenéis unas reglas que podéis automatizar, aparte también unas alarmas. Ha bajado la temperatura en invierno de 19 grados y os mando una notificación al móvil diciendo que ha bajado la temperatura. Bueno, para aquellos que no lo sepan, también podéis hacer reglas automáticas porque no tengo que estar yo atento, yo estoy muy ocupado como para dedicarme a encender y apagar los aires acondicionados. Podéis poner reglas. En invierno tenemos esta de apagar la calefacción, encender la calefacción, y en verano, que es ahora donde estamos, como veis están activas las de verano, para apagar el aire cuando está la cosa en buenas condiciones o encenderles cuando hace mucho calor, ¿vale? Y aquí tenemos los triggers. Si la temperatura es mayor de 25, mayor de 26 o mayor de 29, ¿por qué tenemos esta? Porque a lo mejor por la mañana hacen 30 grados en la habitación, se ha apagado, se ha quedado apagado. Si hace 30 grados no se dispararía porque está ya en 30 grados, entonces por eso tenemos varios niveles, ¿vale? Solo para que haya más cosas de disparar. Esta es una de las limitaciones de estas aplicaciones, ¿vale? Estas aplicaciones tienen modo de pago que activan más funciones y entonces pues si tienes para poder pagar todas estas aplicaciones pues tendrás acceso a más cosas, ¿vale? Entonces, si se cumple una de estas condiciones, se dispara los aires acondicionados y se les pone el aire acondicionado, se enciende un split, otro split o todos los splits o lo que queráis, ¿vale? Y todo esto automatizado en la plataforma de Tuya. La verdad es que es súper útil y nos ha resuelto una cantidad grande de problemas. Bueno, Tuya, climatización, podéis automatizar lo que queráis. Todo lo que hemos visto, todas esas necesidades del IoT, todo eso funciona en Tuya con los dispositivos que compréis. ¿Hay un dispositivo para esto? Sí, lo hay, existe. O sea, y si no, hay alguien que ha inventado un cacharro que te lo puedes fabricar para eso, ¿vale? Gracias a lo del MQTT que hemos visto antes. Bueno, cambiamos ahora al inversor, ¿vale? Todos esos aires consumen mucho, así que se tiene que vigilar de alguna manera qué es lo que pasa, el estado de las baterías, todo. Para eso, nuestro inversor, que es Deye, también tiene una plataforma cloud que es separada de la tuya, una plataforma cloud que nos permite acceder a todos esos datos. Entonces, para ir un poco ya abreviando, bueno, perdón, no sé qué me ha puesto aquí, Telerín. Ah, vale, dice que a veces paso días refrescando para ver cómo está el estado de las baterías todo el día, más que alguien viendo el sorteo de la Champions. Y es totalmente cierto, o sea, ella me lo puede confirmar. Bueno, vamos a hacer una demo, ¿vale? Vamos a hacer otra pequeñita demo de lo que es... Uy, perdonad. Es que no encuentro ahora creo que es esta, ¿no? La pestaña... Ah, claro, está aquí, perdón. Vale, Deye. Aquí tenemos el Deye Cloud. Esto es el santuario, nuestro santuario, el santuario La Vega, ¿vale? Y esto es el Deye Cloud. Deye Cloud, cada 5 minutos, nuestro inversor le envía al cloud de Deye, le envía el estado del tema, ¿no? Y aquí podéis ver varias cositas. No sé si se ve, yo creo que ahí a lo lejos no se ve, pero bueno, ahora mismo nuestras placas están produciendo 2.500 vatios aproximadamente, el estado de las baterías está al 82% y el consumo de la casa ahora mismo es de 1.400 kilovatios, eso es a las 11 casi ya de la mañana, entonces 1.400 vatios. El resto de los vatios que están produciendo las placas está yendo a cargar las baterías.
Pero aquí os podéis volver locos absolutamente porque hay todo tipo de métricas, es una cosa impresionante. Hay muchísimas métricas de todo tipo, voltajes, corrientes, saber cómo está el estado de la batería, hasta qué temperaturas tienen, todo. ¿Vale? Vamos a ir un poco a una vista que nos da más información. Aquí podéis ver las corrientes de cada uno. Nosotros tenemos 2 strings de placas, es decir, 7 placas por un lado, 8 placas por otro, y aquí te dice los voltajes, las corrientes. Bueno, impresionante, la verdad es que os podéis volver locos. Las baterías, 23 grados, ahora mismo las baterías están a 23 grados para ver qué degradación tienen, todo, es una locura. Y aquí tenéis un montón de gráficas que podéis activar pues, para ver una serie de métricas ya más locas y absolutas, iros a qué ha pasado el mes pasado, el año pasado, el total, bueno, una auténtica locura. La verdad es que para la gente que le gusta ver estas cosas está muy bien. Y entre otras cosas, pues lo que os decía, ¿vale? Pero el inversor, os estaba hablando antes de exprimir un poquito más la batería si vamos a un apagón, ¿no? Entonces, porque al 15% se corta y a lo mejor necesito energía y puedo activar un 5% más de batería, ¿vale? Pues también podéis enviarle comandos directamente al inversor, y uno de estos parámetros es batería. Corta al 18%, nosotros lo tenemos puesto al 18%. Corta al 18%. Pues si cambiamos este valor, se lo enviamos al inversor, lo ponemos al 10%, tenemos un 8% extra más de exprimir las baterías, ¿vale? Entonces, todo tipo de comandos, yo puedo decirle, pues mira, yo qué sé, activa, a ver si veo algún parámetro, activa que la carga de las baterías aumente, es decir, que se carguen todavía más rápido. Si tienen muchos paneles solares, nosotros cortamos y decimos, para que no se degrade la batería, no las cargues a todo lo que pueda el sistema, sino para un poco, vamos un poco más lento para que no se jodan las baterías, no se calienten demasiado. Pero esto dices, que tengo mucha urgencia, que ahora ha salido el sol, es invierno, ha salido el sol, a tope. Pues le podéis cambiar incluso ese valor en el que se cargan las baterías todavía más rápido, ¿vale? Un montón de parámetros, resetearlo, muchas veces hace falta resetearlo simplemente, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, también está integrado con el tema del IoT. Vamos ahí rapidillo. Y bueno, y las cámaras. También tenemos cámaras Tapo. Sí querría hacer una demostración de las cámaras Tapo, pero bueno, Tapo son unas cámaras que son súper baratas, hacen de todo, incluso te hacen seguimiento de la gente, te hacen patrullas, te hacen muchísimas cosas, y a nosotros es muy útil porque sabemos qué gato tiene diarrea, qué gato ha vomitado qué, y a veces nos sirve muchísimo para vigilar esos areneros, ¿vale? Quién ha vomitado, etcétera. Me salto esa demo, bueno. Telerín dice que es la commit y vienen porque le gusta toquetear. Bueno, vale, sí, tiene razón, así que me ha borrado, se ve que las slides que tenía a continuación. Bueno, Home Assistant. Home Assistant, ¿qué es Home Assistant, no? Aparte de todo eso, hemos visto que teníamos el cloud y, claro, nos tenemos que fiar de que nadie nos robe los datos. Entonces, existe Home Assistant, que es una utilidad que podéis instalar en local y que hace todo lo que habéis visto y que además integra todas las plataformas en local. Incluso podéis hacer cosas en local aparte de todo eso, así que, bueno, os podéis instalar un Home Assistant en una Raspberry Pi, se integra, ya os he dicho, con todas las estas, incluso podéis utilizar un Tuya en local, ¿vale? Toda esa plataforma de Tuya la podéis sustituir con un Tuya en local y conectar vuestros dispositivos en local, es decir, que os podéis salir completamente de Internet. Aún así, Home Assistant necesitaréis acceder a ello remotamente, ¿vale? Para acceder a un Home Assistant remotamente con un router Wi-Fi que utiliza un móvil, no sé qué, sabéis que no tenemos IP fija, no tenemos una ruta a la que podamos acceder porque las IP se comparten. Para solucionar ese problema hay un montón de plataformas. Yo os recomiendo Tailscale. Es una VPN que es gratuita y podéis utilizar y no tiene complicaciones. Eso es importantísimo. Para la gente que tenemos poco tiempo, no tiene complicaciones y funciona. Tailscale. Os iba a hacer una demo, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que vamos directamente a ver un poco de ese Home Assistant. Nosotros hemos instalado una Raspberry Pi, un Home Assistant en tipo contenedor. Hay otro tipo de instalación de Home Assistant que es en modo sistema operativo nativo, digamos. Usad la de sistema operativo nativo. No uséis la de contenedores, es una mierda. Bueno, funciona, pero es una mierda porque tiene mucho más pegas, ¿vale? Vamos rápidamente a hacer una demo. Bueno, una demo. Vamos a ver el Home Assistant que tenemos en el santuario. Como podéis ver aquí, tenemos lo mismo que teníamos antes. Tenemos el DEYE,
lo que producen las placas solares, los consumos, todo, las temperaturas, los botones, podemos activarlos o desactivarlos, las mismas gráficas, y lo bueno de todo esto es que el Home Assistant nos permite automatizarlo. Donde antes teníamos el DEYE por un lado, el tuya por el otro, y no podíamos integrar los dos, no podíamos decir, oye, si tenemos poca batería, para los aires acondicionados no podíamos automatizarlo, ahora con el Home Assistant podemos integrarlo todo. Y podemos integrar, volvernos locos, ¿vale? Entonces, nosotros nos hemos creado este panel y podemos ver incluso cosas que no están integradas, no tienen IoT. Gracias al MQTT, que hemos visto antes, un loco en Internet se ha creado algo que lee por Bluetooth las baterías. Esas baterías no tenían IoT, no tienen IoT. Ninguna de esas baterías hoy por hoy no tienen IoT. Entonces, por Bluetooth nos estamos trayendo los datos internos de cada una de las celdas, de esos bloquecitos azules que os acordáis que vimos, los voltajes, nos dice el estado de salud de cada una de esas celdas dentro de las baterías, ¿vale? Y aquí podemos ver las temperaturas, 23 grados un bloque de celdas, 24 grados, 24,5. Podemos llegar incluso a conectar dispositivos que no tienen IoT y los conectamos porque sí se puede acceder o bien por cable o bien por Bluetooth. Nos podemos conectar a esos dispositivos y ponerlos en nuestro panel, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis lo que podéis hacer. Ya os digo, podéis hacer automatizaciones. Aquí tenéis las automatizaciones y aquí podéis crear vuestras automatizaciones, lo que teníamos antes en el tuya. Ya terminamos, ¿vale? Terminamos. Un pack del IoT del mascotero roñoso. Nuestros comederos de casa, estos son fotos de nuestra casa, a mediodía tenemos puesto para que le dé de comer. Aquí Telerin dice que tiene una forma un poco extraña esto. Un bebedero de agua y un arenero automático que se limpia solo para que no tengáis que estar limpiando cacas en casa. Eso existe, esto está conectado con el IoT y os pesa a los gatos. Yo decía, este gato ha ido a esta hora y te los pesa. Incluso te manda una notificación diciéndote, es el cumpleaños de tu gatito. Está muy bien. Bueno. La receta de nuestro santuario, hablad con nosotros en el mercadillo que tenéis ahí fuera si estáis interesados en ayudar al santuario o adoptar un gatete. Aquí estamos la mayor parte de los voluntarios. Estos son nuestros gatetes, los Fénix, que hacen estas piñas que son adorables. Hemos visto cómo las tecnologías de generación y distribución de almacenamiento de energía en el hogar y unas cuantas apps pues nos pueden ayudar a tener este santuario automatizado, nos van a ayudar todavía más en el futuro, así que bueno, agradecido, espero que os haya servido de algo y bueno, aquí Telerin apunta muy correctamente a que os apuntéis al Teaming, que es una plataforma, 1 euro al mes, os devuelven la mitad en la declaración de la renta, así que podéis apuntaros al Teaming de GFAM, en nuestras redes sociales están los enlaces, también en el mercadillo si tenéis interés, así que muchísimas gracias.